Comercio exterior. ¿Qué es el comercio exterior? Estructura jurídica y administrativa del comercio exterior en México. Convenios internacionales de comercio celebrados por México. El comercio exterior representa el intercambio entre un país y otro en términos de bienes y servicios, con el fin de que las naciones involucradas puedan cubrir sus necesidades de mercado, tanto externas como internas. La estructura jurídica y administrativa del comercio exterior en México está conformada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Secretaría de Economía, Secretaría de Relaciones Exteriores y por el Banco Nacional de Comercio Exterior. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encarga de proponer, dirigir y controlar la política del gobierno federal en materia fiscal, de gasto, de egresos y deuda pública, con el propósito de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo y sostenido, que fortalezca el bienestar de los mexicanos. Las principales funciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es cobrar los impuestos, realizar o autorizar uso del crédito público, manejar la deuda pública de la Federación, proyectar y calcular los egresos del gobierno federal, planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario, proyectar y calcular los ingresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal, determinar los estímulos fiscales, organizar y dirigir los servicios aduaneros y de inspección y controlar el presupuesto de los servicios personales. El objetivo principal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es regular los ingresos y egresos del gobierno federal. Asimismo, se encarga del control de estadísticas, geografía e información para cuidar y consolidar un país con crecimiento. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal cuyas acciones tienen gran relevancia para el proceso de regulación. Coordina organismos de servicios como la Comisión Federal de Competencia, la Dirección General de Normas, la Comisión Nacional de Normalización, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Procuraduría Federal del Consumidor. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene como objetivo conducir la política exterior de México mediante el diálogo, la cooperación, la promoción del país y la atención a los mexicanos en el extranjero, así como coordinar la actuación internacional del Gobierno de la República. La Secretaría de Relaciones Exteriores nos ofrece servicios como lo es el pasaporte, nacionalidad, naturalización, adquisiciones, legalizaciones, constitución de fideicomisos, permisos y convenios. La Secretaría de Economía se encarga de fomentar la productividad y competitividad de la economía mexicana mediante una innovadora política de fomento industrial, comercial y de servicio, así como el impulso a los emprendedores y empresas, promoviendo la cultura y el desarrollo empresarial para la creación de más y mejores emprendedores, los cuales ocupan el primer nivel dentro de la pirámide empresarial. La Secretaría de Economía es una dependencia importante dentro de la constitución de una sociedad anónima, la cual se rige mediante la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 34, establecido dentro de sus funciones la de autorizar la asignación o modificación de la razón social de una sociedad mercantil. Tiene funciones como tramitar y resolver las investigaciones,
en materia de prácticas desleales de comercio internacional. Brindar asistencia a exportadores mexicanos involucrados en este tipo de procedimientos extranjeros, elaborar y proponer los proyectos de iniciativa de reformas, fungir como unidad técnica de consulta para la Secretaría y otras dependencias del gobierno mexicano. Estudiar, proyectar y determinar los aranceles, fijar los precios oficiales escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y participar junto con la Secretaría la fijación de criterios para estimular el comercio exterior. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal cuyas acciones tienen gran relevancia para el proceso de regulación. Coordina organismos de servicios como la Comisión Federal de Competencia, la Dirección General de Normas, la Comisión Nacional de Normalización, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Procuraduría Federal del Consumidor. El Banco Nacional de Comercio Exterior es un banco de desarrollo en el que todos sus asesores financieros están certificados por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles y autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que dispone información financiera en tiempo real y procedimientos que permiten atender rápidamente las necesidades financieras de sus clientes. El Banco Nacional de Comercio Exterior nos brinda servicios como son los créditos, fondos de inversión de capital de riesgo, avalúos, factoraje internacional, financiamiento de inventarios, fideicomisos, emisiones y fondos web. Su principal función es otorgar financiamientos destinados a atender los requerimientos tanto de corto como mediano y largo plazo de las empresas participantes en este comercio exterior mexicano, incluyendo a exportadoras y sus proveedores, importadoras, empresas que sustituyen importaciones y generadoras de divisas. Tratados de Libre Comercio de América del Norte. Presentaremos un breve panorama acerca del TLC de mayor importancia para México, el llamado TLCAN o NAFTA, conformado por los países México, Estados Unidos y Canadá, que actualmente se encuentra en renegociaciones sin haber llegado aún a un acuerdo común. La importancia de este acuerdo radica en el inmenso mercado estadounidense, uno de los países más consumistas en el mundo, potencia mundial que lidera el rubro de los países más exportadores a nivel mundial, mientras Canadá ocupa el 10º lugar y México el 13º. El antiguo TLC fue firmado el 4 de octubre de 1988, solo entre Canadá y Estados Unidos, y en 1990 entraron en negociaciones para incluir a México. Así que el TLCAN fue firmado el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigor el 1 de enero de 1994. El planteamiento inicial era de un plazo de 15 años para la eliminación de todas las barreras aduaneras entre los tres países, así como las restricciones que existían en el comercio de algunos productos en específico, como autos, computadoras y productos agrícolas. Además, el acuerdo también incluía cláusulas que protegen los derechos de propiedad intelectual, como patentes o marcas registradas. Pero como todos los demás acuerdos, el TLCAN no solo se enfocó al comercio. Poco a poco se fueron anexando temas como los relativos a la protección de los trabajadores, salarios y condiciones laborales. También temas relacionados al medio ambiente. Los principales objetivos de este tratado eran eliminar obstáculos al comercio y transferencia de bienes y servicios, incrementar las actividades de inversión en los tres territorios,
proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual, promover condiciones de competencia entre las partes, establecer lineamientos para la cooperación entre los integrantes. Los beneficios de este tratado para el Tridente han sido enormes. Para México representó volverse un país más industrializado, acercándolo mucho a la globalización y a las nuevas tecnologías, pues prácticamente cualquier novedad presente en Estados Unidos llega a México. Impactó positivamente en el establecimiento de industrias internacionales y generación de fuentes de empleo. Propició la modernización generalizada en el país, incrementó exponencialmente el turismo y favoreció a ámbitos tales como la medicina, pues gracias al tratado se pueden obtener la mayoría de los avances en este campo. En materia económica, el acuerdo fue favorable para México, debido a que por mucho tiempo generó superávit comercial en la balanza contra Estados Unidos, pues al ser México un país con una mano de obra mucho más barata, muchas de las empresas del país del norte decidieron traer operaciones a México y desde aquí exportar a otros países, entre ellos Estados Unidos, causando así pérdidas de plazas de empleo en este país. Pero desafortunadamente no todo ha sido benéfico para México, ya que de la misma forma en que se ha obtenido ventaja en unas áreas, han existido pérdidas en otras áreas, sobre todo en la agricultura, pues siendo México uno de los 8 países más consumidores de maíz en el mundo, también se encuentra entre los principales productores, pero su producción no alcanza para satisfacer la demanda, por lo que importa mucho de este producto a Estados Unidos, más barato pero de menor calidad, incluso a veces transgénico, lo cual ha hecho a muchos campesinos mexicanos abandonar sus tierras, por lo que en los primeros 5 años del acuerdo la pobreza en México incrementó del 16 al 28%. Esto ocasionó el traslado de campesinos a la ciudad, elevando las tasas de desempleo y propiciando la migración hacia Estados Unidos. En resumen, los resultados del acuerdo han sido buenos en muchos ámbitos, pero el precio que se ha pagado por ellos ha sido elevado, sobre todo en la relación entre Estados Unidos y México, con un incremento desmedido de la migración hacia el país del norte, llevando consigo no solo la cultura mexicana, sino también problemas de violencia o drogas, lo cual ha hecho que el actual presidente de Estados Unidos insista tanto en renegociar el tratado, lo cual se está llevando a cabo actualmente, así como también insiste mucho en la creación de un muro fronterizo. Tratados de Libre Comercio G3, Grupo de los 3. Los tratados de libre comercio que ha logrado México con otros países son de una importancia enorme, puesto que gracias a estos acuerdos la economía del país ha crecido exponencialmente en diversas áreas. Asimismo, ha logrado incrementar su Producto Interno Bruto, la inversión extranjera, la creación de fuentes de empleo, el crecimiento del turismo y en general los beneficios a causa de estos tratados han sido muy positivos. En la actualidad, México cuenta con 12 tratados de libre comercio con 46 países, entre los que destacan el TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conformado por México, Canadá y Estados Unidos, que actualmente se encuentra en negociaciones y que por la ubicación geográfica y las potencias económicas que representan los otros 2 integrantes, este acuerdo es el de mayor relevancia. Otro también muy importante es el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Si bien los acuerdos más relevantes de México son con países anglosajones, los acuerdos de cooperación comercial con países de Latinoamérica también generan muchos beneficios, por lo que en esta ocasión hablaremos del G3 o Grupo de los 3, que actualmente es G2, puesto que uno de los integrantes, Venezuela en este caso, rescindió su participación para concentrarse en otro acuerdo comercial, Mercosur. El llamado G3 fue firmado el 13 de junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995. Este acuerdo fue en un principio por temas políticos, pero no tardó en abordar principalmente temas comerciales,
sobre todo la eliminación de aranceles, incremento de inversiones, diversificación del comercio, entre otras. Sus miembros eran México, Colombia y Venezuela. Este tratado fue de gran importancia para los países sudamericanos, debido al enorme potencial de México en las importaciones y exportaciones. Pues nuestro país, aunque no lo parezca, es considerada una potencia a nivel mundial en el mercado internacional, por la enorme cantidad de mercancías que se mueven gracias a sus múltiples tratados de libre comercio, sobre todo con la Unión Europea y Estados Unidos y Canadá. Por ello, para Colombia y Venezuela, México representaba el trampolín para su economía. Aunque al principio el único ganador de este acuerdo era la nación mexicana, la cual incrementó 1100% sus exportaciones, situación que no gustaba al gobierno venezolano, que decidió renunciar al acuerdo y escindirse del G3 por no convenir a sus intereses, quedando el tratado solo entre Colombia y México, los cuales incrementaron el número de productos desgravados y fortalecieron lazos no solo comerciales sino también políticos y en materia de seguridad y combate al narcotráfico. Los principales temas que se trataban son desgravación, acceso a mercados, eliminar políticas desleales de comercio, servicios financieros, propiedad intelectual, entre otros, y persigue objetivos tales como estimular la expansión del comercio, eliminar barreras comerciales, aumentar las oportunidades de inversión. En la actualidad, el G2 ya no es tan favorable para México, presentando déficit en años consecutivos contra Colombia, pero se ha mantenido porque a pesar de esto genera muchos beneficios para las empresas mexicanas con inversión en el país cafetalero, y las exportaciones e importaciones agrícolas siguen creciendo a un buen ritmo. En resumen, el que empezó como G3 terminó siendo solo un acuerdo bilateral que ha generado muchos beneficios a ambos países, tratando temas muy importantes e incrementando de manera sustancial la economía tanto mexicana como colombiana, aunque posiblemente se requiera alguna revisión para poner en balanza los beneficios para ambas naciones, pues por ahora Colombia está ganando más. Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia. Entre los múltiples acuerdos que tiene México con otros países, hay algunos que pasan desapercibidos o son poco conocidos, pero no por eso dejan de ser importantes para el desarrollo económico y el crecimiento internacional del país. En este caso abordaremos el Tratado de Libre Comercio entre Bolivia y México, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1995 y cuyos objetivos eran establecer una zona de libre comercio entre las naciones, totalmente reglamentado y transparente para el beneficio mutuo. Los objetivos específicos que buscaba alcanzar este tratado eran eliminar las barreras del comercio y con esto también facilitar el intercambio de bienes y servicios, incrementar las oportunidades de inversión, estimular la expansión y diversificación comercial, promover condiciones de competencia leal entre ambas economías, entre otros. Al entrar en vigencia este tratado, se eliminaron los aranceles al 97% de las exportaciones mexicanas a Bolivia y el 99% de las exportaciones bolivianas a México, provocando que el comercio bilateral se incrementara un 35% durante los primeros años de existencia. Algunos productos agropecuarios y agroindustriales quedaron libres de arancel, por ejemplo, mezclas de legumbres y hortalizas, espárragos, aguacates, fresa, cerveza, tequila, mezcal, leche evaporada, pimientos, cebolla, melón, sandía, nopales, cacahuates, jugos de cítricos, papaya, manzana y durazno, entre otros. En cuanto a productos industriales que se enviaban de México a Bolivia, tractocamiones, autobuses, camiones, autopartes, electrodomésticos, equipo de cómputo, televisores, acero, derivados del petróleo, entre otros. Este tratado trajo buenos resultados a ambas naciones, sobre todo a México, que era quien estaba obteniendo mayores beneficios,
pues la balanza comercial mostraba un superávit favorecedor a México, por lo que probablemente el país sudamericano no estaba del todo satisfecho. Así que decidieron dar por terminado el tratado en junio de 2010, después de 15 años, y se cambió por un acuerdo más light, el llamado Acuerdo de Complementación Económica, ACE. A pesar de que el ACE también daba privilegios a los inversionistas mexicanos y al comercio entre los países, ya no representaba el mismo mecanismo que el TLC, pues los empresarios mexicanos ya no tenían tanta seguridad contra violaciones jurídicas como las que el tratado les proveía. Como podemos ver, México cuenta con múltiples tratados de libre comercio y acuerdos comerciales con muchos países alrededor del mundo, lo cual siempre beneficia el sano desarrollo de la economía en el país, fortalece el comercio exterior y alienta la inversión mexicana en el extranjero, y viceversa. Aunque los acuerdos con países de América del Sur no siempre han sido muy duraderos, le han permitido a muchas empresas mexicanas posicionarse a nivel mundial. Este tratado con Bolivia pasó a ser solo un acuerdo que aún así brinda beneficios, pero que podría ser mejor explotado si se renegociara. Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica, el cual fue firmado el 15 de abril de 1994, siendo de los primeros tratados que firmó México con un país sudamericano. De hecho fue el primero después del TLC, y uno de los de mayor importancia, Costa Rica. Este tratado, como todos los anteriores, busca cumplir con objetivos específicos de comercio entre las naciones, y se inicia debido al acercamiento de México con países de América del Sur, entre ellos Costa Rica. El objetivo general era crear una zona libre de comercio, impulsando el proceso de integración regional y continental, y entre ellos el objetivo específico que busca cumplir en este acuerdo son estimulación a la expansión de diversión al comercio, eliminación de barreras, promover condiciones de competencia al comercio de producción. El comercio entre ellos creció a cerca de 1400% a raíz de este tratado de libre comercio. México se convirtió en la tercera exportadora a Costa Rica. Los beneficios para México han sido de gran relevancia con este acuerdo, ya que México se colocó como la tercera fuente de inversión extranjera. En el año anterior se destacó Estados Unidos y Canadá a la inversión de origen mexicano. Costa Rica ha acumulado 4,8 millones de dólares en los años vigentes del Tratado de Libre Comercio. Como sucede con otros tratados, este también permitía eliminar los aranceles entre ambos países de manera gradual, pero respetando gravemente algunos productos sensibles para ambas economías, lo cual se impactó logrando en el 2009. En el año 2011 este tratado fue reemplazado por el Tratado de Libre Comercio único que tiene México en los países centroamericanos, el cual los tratados ya existen de México con otras naciones de América Central. Se convirtió en la mayor importancia de los objetivos que citan a todos los tratados. Se mejoran las reglas de origen y monetarizan la producción hacia ciertos países, ya que hacen incrementar la economía cada exportación e exportación. El Tratado de Libre Comercio México-Chile es un acuerdo comercial entre los países latinoamericanos de Chile y México. Fue firmado en la capital chilena, en la ciudad de Santiago de Chile, el 17 de abril de 1998. El acuerdo entró en vigor el 1 de agosto de 1999. El éxito alcanzado entre el Tratado de Libre Comercio Chile-México se debe a principales evoluciones de las exportaciones chilenas. Desde el momento que el Tratado de Libre Comercio entró en vigor y hasta el año 2002, las importaciones de México de Chile crecieron anualmente el 16% en promedio, mientras las exportaciones mexicanas desde el mundo lo hicieron solo un 11%.
Por parte del éxito del Tratado de Libre Comercio entre Chile y México se basa en las importaciones desarrolladas en el comercio bilateral, generando con mayor éxito estos últimos 5 años. El principal elemento que impulsó el incremento del comercio entre Chile y México es la liberación de aranceles, que hoy alcanza un 99% del comercio bilateral. Es un tratado de libre comercio de última generación, que incluyendo todos los temas relativos al comercio de la inversión. El acuerdo se beneficia en ambos países, otorgando transparencia y buenas calidades de producción, con una institución que se hace seguimiento de los compromisos, mecanismos para la revolución de exportaciones, junto con diálogos fluidos entre los gobiernos de dichos países, alcanzado en un promedio de 1.60%, que son de mayor beneficio para las exportaciones. Asociación Latinoamericana de Integración. La Asociación Latinoamericana de Integración es un organismo internacional de ámbito regional. En 1960 se firmó el primer Tratado de Montevideo, estableciendo la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Es así entonces los países comercialistas principales en Europa y Estados Unidos. El 12 de agosto de 1980, Asociación Latinoamericana de Integración, en su institución de la Sociedad Latinoamericana de Libre Comercio, logró un acuerdo inicial entre 13 países fundadores: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, a las que se sumó Cuba el 26 de agosto de 1999 y Panamá fue integrado el 10 de mayo del 2002. La Asociación Latinoamericana se formó con el propósito de reducir y eliminar las trabas al comercio recíprocas, de su integración, impulsar el desarrollo de vehículos de solidaridad y cooperación entre los latinoamericanos, promover el desarrollo económico y social con el fin de asegurar un mejor nivel de vida en los países, así también con renovar el proceso de integración, crear una área perfecta para una mejor economía y producción y poder exportar a los países una mejor exportación.